Para comenzar, es importante situarlos en el contexto adecuado. Esto sucedió hace aproximadamente 12 años, aunque no estoy segura del tiempo exacto, ya que mi memoria tiende a fallar. Mi hermana, Chloe, acababa de ingresar a la preparatoria. Desde ese momento, su comportamiento cambió radicalmente. Al llegar al tercer semestre, manifestó que ya no quería continuar con la escuela, a pesar de que su sueño siempre había sido convertirse en diseñadora gráfica. La verdad es que Chloe tenía un don innato para el dibujo, lo hacía de manera magistral, como una verdadera profesional. A partir de ese punto, los cambios en su actitud se volvieron innegables. No comía casi nada, dormía muy poco y sus respuestas se tornaban agresivas cada vez que le hablábamos. Fue un cambio súbito que, con el tiempo, solo se intensificó. Yo estaba en mi cuarto semestre de la universidad, ya recuperada de un episodio depresivo que había durado 3 años. Aunque debía ponerme al día con mis tareas, no pude evitar notar los cambios en Chloe. A esto se sumaron los cambios de actitud de mi padre, quien mostraba una clara preferencia por mi hermana y no se molestaba en disimularlo. Recuerdo que todo lo que ella pedía, mi padre se lo concedía sin cuestionamientos. Era una época difícil, ya que los recursos económicos en casa estaban muy ajustados debido a las colegiaturas de la universidad y de la preparatoria. A pesar de esto, mi padre no dudaba en dejarme sin dinero para pasajes o materiales escolares, mientras que Chloe recibía regalos, desde ropa de marca hasta artículos innecesarios. Aunque intenté manejarlo con madurez, la situación se volvió insoportable. Un día, la vi platicando con personas de mala reputación, quienes se rumoreaba que tenían vínculos con actividades ilícitas, incluso con algo relacionado a los narcosatánicos. Chloe comenzó a frecuentar estas amistades y a faltar a clases. El dinero que con tanto esfuerzo conseguían mis padres nunca llegó a la escuela. Todos en casa pensábamos que seguía asistiendo a clases, pero la realidad era otra. En la casa comenzaron a ocurrir sucesos paranormales. Al principio, se trataba de ruidos extraños y figuras fugaces, pero con el tiempo, las apariciones se hicieron más frecuentes. La presencia más perturbadora era la de una mujer vestida de negro que se paseaba por los pasillos. Al principio, solo la veíamos ocasionalmente, pero con el tiempo se volvió una presencia constante, especialmente cerca del cuarto de Chloe. La mujer aparecía a cualquier hora, ya fuera en la madrugada o a plena noche, como si vigilara la puerta del cuarto de mi hermana. Mi hermana me contó que la mujer era alta, de edad avanzada y vestía completamente de negro. Al principio solo pasaba por los cuartos, pero luego comenzó a entrar en las habitaciones y a observarnos mientras dormíamos. Después de un mes de estas apariciones, una anciana se unió a la mujer. Esta nueva figura parecía estar aún más apegada a Chloe. Se quedaba a su lado mientras dormía y, en ocasiones, le susurraba al oído. Con el tiempo, los sucesos se volvieron más intensos. La anciana no solo se quedaba en el cuarto, sino que también se reía. La figura masculina comenzó a aparecer. Mi madre lo vio varias veces y mi padre, aunque estaba al tanto de todo, nunca expresó su opinión sobre el tema. Mi hermana Chloe. A pesar de los problemas económicos en casa, mi padre seguía mimándola, mientras que yo y mi hermana menor sufríamos las consecuencias. La situación en casa se volvió insostenible, con Chloe rodeada de apariciones extrañas y su comportamiento cada vez más errático. Una noche, experimenté una parálisis del sueño que nunca olvidaré. Sentí que algo pesado se subía a la cama y me sujetaba con fuerza. Intenté moverme, pero no podía. Las paredes crujían y golpes sonaban en las ventanas. Sentí que perdía la conciencia del miedo, pero con gran esfuerzo logré rezar y, finalmente, la presión cedió. Después de ese episodio, encontré cruces hechas con ramas de eucalipto debajo de mi cama, atadas con mi propio cabello. Aunque al principio no les presté atención, los sucesos paranormales continuaron.
Chloe dejó de asistir a la escuela y, cuando mi padre se enteró de que debía una gran cantidad de dinero, se desató una tormenta en casa. Chloe no mostró remordimiento alguno y seguía siendo favorecida por mi padre, quien hizo lo imposible por saldar la deuda para que ella pudiera presentar sus exámenes. Mientras tanto, yo continuaba con mi vida, pero los problemas no cesaban. Sentía que algo estaba afectando mi salud y mi bienestar. Sufría de dolores de cabeza constantes y veía sombras que se movían por la casa. A pesar de todo, trataba de mantenerme fuerte. Los meses pasaron, y los problemas no hicieron más que intensificarse. A pesar de todos los esfuerzos de mi familia por mantener cierta normalidad, el ambiente en casa se tornaba más denso y perturbador cada día. Las sombras que antes se aparecían solo por las noches comenzaron a manifestarse a plena luz del día. Cada rincón del hogar parecía estar impregnado de una energía pesada y oscura. Chloe se volvió cada vez más distante. No solo había abandonado completamente sus estudios, sino que también había roto todo vínculo emocional con la familia. Sus ojos, que antes irradiaban vida, ahora parecían vacíos, como si algo en su interior hubiera desaparecido. Mi madre, cada vez más preocupada, decidió llevarla a varias iglesias para intentar que la bendijeran o, al menos, hablaran con ella. Pero cada intento fue en vano. Chloe se negaba rotundamente, y en las raras ocasiones en que lograban convencerla, salía de las iglesias más furiosa de lo que había entrado. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar el cuarto de Chloe, encontré un objeto extraño bajo su cama. Era una especie de amuleto, una figura tallada en madera con símbolos que no reconocí. Sentí una corriente de frío recorrer mi cuerpo al tocarlo. Sabía que aquello no pertenecía a nadie en nuestra casa y, al confrontar a mi hermana, ella simplemente se limitó a mirarme con una sonrisa burlona, sin darme ninguna explicación. Los eventos sobrenaturales en la casa no cesaban. Una noche, mientras intentaba dormir, volví a sentir la misma presencia que me había paralizado tiempo atrás. Esta vez no solo sentía la presión en mi cuerpo, sino que también escuchaba una respiración pesada, como si alguien estuviera muy cerca de mí, observándome desde la oscuridad. Al abrir los ojos, no vi nada, pero la sensación de que no estaba sola era innegable. Poco después, descubrimos que Chloe no solo se había distanciado de la familia, sino que también mantenía contacto regular con personas que claramente no eran de fiar. Amigos de dudosa procedencia la visitaban con frecuencia, y aunque mis padres intentaron intervenir, sus esfuerzos fueron inútiles. Chloe se había sumergido en un mundo oscuro, uno que ni siquiera nosotros, su familia, comprendíamos por completo. La situación llegó a un punto crítico cuando una noche mi hermana menor, aterrorizada, me despertó en medio de la madrugada. Con lágrimas en los ojos, me contó que había visto a la anciana que solía acompañar a Chloe, parada junto a su cama, susurrándole cosas al oído. Mi hermana estaba convencida de que aquella presencia oscura estaba tratando de llevársela, de alguna manera. El miedo en su rostro era palpable, y no pude evitar sentir una creciente angustia por no saber cómo enfrentar aquello que estaba sucediendo. El ambiente en casa se tornó insoportable. Cada rincón parecía estar infectado por una oscuridad que no podíamos entender ni mucho menos controlar. Las constantes discusiones entre mis padres por la conducta de Chloe solo empeoraban las cosas. La tensión era tan densa que casi podía palparse en el aire. Las pequeñas sombras que antes aparecían fugazmente ahora eran figuras definidas, y susurros indescifrables resonaban en las paredes, especialmente durante las noches. En medio de este caos, mi madre, desesperada, decidió buscar ayuda de un curandero local. Aunque yo no creía en esas cosas, las circunstancias me hicieron reconsiderarlo. Fuimos a verlo en un fin de semana, con la esperanza de que pudiera hacer algo para mejorar la situación. El hombre, un anciano de mirada penetrante, nos recibió en una pequeña habitación decorada con imágenes religiosas. Tras unos minutos de silencio, nos dijo que la casa estaba cargada de una energía muy negativa y que ésta parecía provenir de alguien cercano. Mis padres intercambiaron miradas de preocupación, pero no dijeron nada.
Sin embargo, algo dentro de mí sabía que el origen de todo estaba relacionado con Chloe. Durante la sesión, el curandero hizo una serie de rituales con velas, incienso y agua bendita. Mi madre, durante la ceremonia, vomitó una sustancia negra que parecía tierra húmeda. Ver aquello me estremeció. Aunque nunca fui muy creyente en estos temas, no pude negar lo que mis propios ojos presenciaban. Al final del ritual, el curandero nos recomendó mantenernos alejados de Chloe hasta que pudiera romper el supuesto maleficio que, según él, ella misma había atraído a la casa. Esa noche, algo dentro de mí cambió. Sentí una carga emocional tan profunda que me era imposible ignorar. Los moretones que solían aparecer en mi cuerpo tras cada pesadilla ahora se hacían más visibles, más dolorosos. Mi cuerpo se estaba debilitando y mi mente se encontraba en un estado de constante confusión. Sabía que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Fue en ese momento cuando comenzaron a aparecer en mi mente los rostros de las sombras que tanto me habían perturbado. La anciana que rondaba la casa, el hombre vestido de negro que ocasionalmente se asomaba por las ventanas y las extrañas figuras que parecían acecharme en mis sueños. Todo apuntaba a Chloe. Unos días después de la visita al curandero, Chloe anunció de repente que abandonaría la universidad. Mis padres intentaron convencerla de que reconsiderara, pero ella estaba decidida. Dijo que ya no le importaba, que tenía otros planes. Fue entonces cuando nos enteramos de la verdad. Llevaba un año completo sin asistir a clases y había acumulado una deuda enorme en la universidad. Todo esto me llevó a una conclusión dolorosa. Mi hermana había caído en algo mucho más oscuro de lo que imaginábamos, algo que no solo estaba destruyéndola a ella, sino también a todos nosotros. Decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Si nadie más podía salvar a Chloe, entonces yo haría todo lo posible por liberarla de lo que la estaba consumiendo. Decidida a actuar, empecé a investigar más sobre lo que le estaba ocurriendo a Chloe. Me pasaba las noches en vela, buscando información sobre todo lo relacionado con brujería, maleficios y entidades oscuras. Cuanto más leía, más evidente se hacía que algo o alguien había tomado control sobre mi hermana. No sabía cómo ni cuándo había comenzado, pero era claro que Chloe ya no era la misma persona que conocíamos. El ambiente en casa seguía desmoronándose. La tensión entre mis padres era cada vez más insostenible. Mi madre, desesperada por ver a Chloe cada vez más distante, y mi padre, frustrado porque no podía entender cómo había fallado en protegerla. Las discusiones eran constantes, y mientras tanto, Chloe se volvía cada vez más inaccesible, como si hubiera construido un muro impenetrable a su alrededor. Parecía estar en otra dimensión, una en la que nosotros no teníamos lugar. Una noche, mientras cenábamos, Chloe se levantó de la mesa sin decir una palabra y se fue directamente a su cuarto, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar la casa. Mi madre, con el rostro lleno de angustia, la siguió, pero se detuvo justo frente a la puerta, como si algo invisible le impidiera seguir adelante. Sentí una extraña corriente de frío recorrerme y supe que algo iba a suceder. Esa misma madrugada, desperté de un sueño inquietante. Había soñado con la anciana de siempre, pero esta vez estaba dentro de mi cuarto. La vi claramente, parada junto a mi cama, mirándome con esos ojos vacíos y sin vida. Me levanté rápidamente, tratando de sacudir la sensación de terror que me embargaba, pero cuando abrí la puerta de mi cuarto para ir al baño, escuché unos murmullos provenientes del cuarto de Chloe. Me acerqué sigilosamente y, al pegar mi oído a la puerta, pude distinguir una voz suave, susurrando algo en un idioma que no entendía. Pero lo más aterrador era que no era la voz de Chloe. Había alguien más dentro con ella. Mi corazón empezó a latir desbocado. Aunque sentía un miedo profundo, algo en mí me empujaba a abrir la puerta y enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Al abrirla, encontré a Chloe sentada en medio de la habitación, rodeada de velas encendidas y figuras extrañas dibujadas en el suelo con lo que parecía ser tiza. Tenía los ojos cerrados, y su boca se movía rápidamente, como si estuviera rezando o invocando algo.
Alrededor de ella, una sombra parecía moverse con vida propia, danzando entre las velas, deformándose y tomando distintas formas. Intenté llamarla, pero mi voz apenas salió como un susurro. El miedo me paralizaba. No sabía qué hacer, si entrar o huir. Finalmente, reuní el valor suficiente para dar un paso dentro de la habitación. En ese momento, Chloe abrió los ojos de golpe y me miró fijamente. Pero lo que vi no eran los ojos de mi hermana, eran fríos, vacíos, y llenos de una oscuridad que nunca había visto antes. No deberías estar aquí, me dijo con una voz que no era la suya. Retrocedí instintivamente, pero algo me impidió moverme más allá de la puerta. Era como si una fuerza invisible me mantuviera clavada en el lugar. Chloe se levantó lentamente y, sin apartar la vista de mí, se acercó. Sus ojos no parpadeaban y su sonrisa torcida me heló la sangre. Ya es demasiado tarde para ti, murmuró mientras seguía avanzando. No supe cómo reaccionar. Todo mi cuerpo temblaba. Sentí una presión sobre mis hombros, una especie de energía que me aplastaba, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto pesado. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Justo cuando pensé que ya no podía más, escuché un grito desde el pasillo. Era mi madre. Había entrado corriendo y, con un rosario en la mano, comenzó a rezar en voz alta. La tensión en la habitación se rompió de inmediato. Chloe dejó de caminar y se detuvo en seco. La sombra que la rodeaba se disipó como humo y el ambiente sofocante empezó a aligerarse. Chloe pareció volver en sí. Se desplomó en el suelo, como si todo el peso de lo que llevaba consigo la hubiera abandonado de golpe. Corrí hacia ella y la tomé en mis brazos, mientras mi madre seguía rezando frenéticamente desde la puerta. Chloe comenzó a llorar. Fue la primera vez en mucho tiempo que la vi vulnerable, humana. Algo en su interior parecía haber cambiado. Pero aunque esa noche terminara, sabíamos que esto estaba lejos de resolverse. Las apariciones no cesaron, y la atmósfera en la casa seguía cargada de un mal inexplicable. Parecía que habíamos ganado una pequeña batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Decidimos llevar a Chloe con un sacerdote especializado en exorcismos. No podíamos esperar más. Cada día que pasaba, la casa se hundía más en un abismo de sombras y secretos. El sacerdote, un hombre mayor con una mirada sabia y tranquila, nos recibió en su parroquia. Escuchó nuestra historia con atención y después de varios minutos de silencio, afirmó que Chloe estaba bajo el influjo de un mal muy poderoso, uno que había sido alimentado durante años. Esto no será fácil, nos advirtió. Lo que sea que la esté controlando no se irá sin pelear. Esa misma semana se preparó el exorcismo. Chloe se resistió al principio, pero no había otra opción. Sabíamos que si no hacíamos algo, la perderíamos por completo, y con ella, todo lo que aún quedaba de nuestra familia. La ceremonia fue intensa. El sacerdote rezaba sin descanso, mientras Chloe gritaba y se retorcía como si algo en su interior luchara por no ser expulsado. Las velas parpadeaban y el aire en la sala se volvía irrespirable. Era como si el mismo mal estuviera intentando apagar cualquier rastro de luz. Durante horas, Chloe se resistió, pero finalmente, cuando parecía que no había más esperanza, un último grito resonó en la sala. La figura sombría que la había acompañado durante tanto tiempo se desvaneció en el aire, y el cuerpo de mi hermana cayó al suelo, exhausto pero libre. Tras el exorcismo, todo en la casa parecía haberse detenido en el tiempo. El ambiente que antes estaba cargado de oscuridad y tensión se sentía vacío, como si lo que hubiera estado allí por tanto tiempo finalmente se hubiera ido. Chloe quedó tendida en el suelo, pálida y débil, pero había algo en su rostro que no habíamos visto en mucho tiempo: paz. Mi madre se arrodilló a su lado, sollozando en silencio, mientras mi padre observaba desde la distancia, aún incrédulo de todo lo que había sucedido. El sacerdote se acercó a nosotros, agotado pero tranquilo. Nos miró con una seriedad que atravesaba el alma y nos dijo que, aunque la influencia maligna había sido expulsada,
el proceso de sanación apenas comenzaba. Lo que había vivido Chloe no era algo que se borraría fácilmente, y lo mismo aplicaba para nuestra familia. Todos habíamos sido afectados por aquella presencia, y ahora necesitábamos tiempo para recuperarnos. Los días siguientes fueron extraños. Chloe permanecía en cama, débil y silenciosa. Sus ojos, aunque ya no mostraban la vacuidad de antes, reflejaban una profunda tristeza y confusión. Era como si estuviera despertando de un largo y perturbador sueño, y aún no lograra comprender completamente lo que había ocurrido. Mi madre no se separaba de su lado, atendiéndola día y noche, mientras mi padre evitaba hablar del tema. Para él, era más fácil pretender que todo había sido una pesadilla que pronto olvidaríamos. Pero yo sabía que no sería tan sencillo. Aunque las sombras ya no rondaban la casa y las apariciones habían cesado, el rastro de lo que había sucedido seguía presente en cada rincón. En especial, en mí. Las noches seguían siendo difíciles. Cerraba los ojos y sentía que alguien me observaba desde algún lugar oscuro. A veces, escuchaba susurros, aunque sabía que ya no había nadie allí. Era como si una parte de aquel mal todavía me persiguiera, aún después de todo lo que habíamos enfrentado. Pasaron semanas, y poco a poco, Chloe comenzó a recuperarse físicamente. Aunque su cuerpo mejoraba, su mente seguía atrapada en algún lugar del que no podía escapar. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran vagas, como si intentara recordar algo que se le escapaba entre los dedos. Un día, mientras estábamos las dos solas, me atreví a preguntarle si recordaba algo de lo que había sucedido. Ella me miró con una expresión que me erizó la piel. A veces lo veo en mis sueños, susurró. Está ahí, esperando. Intenté calmarla, asegurándole que ya estaba todo bien, que aquello que la había atormentado se había ido para siempre, pero en el fondo de mi mente, algo me decía que no era tan simple. Sabía que las marcas de lo que habíamos enfrentado eran profundas, y que el mal que había invadido nuestra casa podría haber dejado una huella permanente en nosotros. Un día, mientras hacía limpieza en el cuarto de Chloe, encontré algo que me hizo dudar si realmente todo había terminado. Debajo de su cama, donde antes habíamos encontrado aquel amuleto extraño, ahora yacía una pequeña figura de cera, cubierta de símbolos tallados a mano. No era algo que perteneciera a ninguno de nosotros. Sentí una corriente de miedo recorrerme, pero en lugar de confrontarla, decidí quemar la figura en el jardín. No quería que nadie más la viera, no quería preocupar más a mi familia, que por fin comenzaba a sanar. A medida que pasaba el tiempo, Chloe empezó a retomar algunas de sus antiguas costumbres, pero seguía siendo una sombra de la persona que había sido. Mis padres, aunque aliviados de que estuviera viva y en casa, sabían que algo en ella nunca volvería a ser igual. Había perdido parte de su esencia, como si una parte de su alma hubiera sido arrancada durante esos años de oscuridad. Yo, por mi parte, intentaba seguir adelante. Me había mudado a otro municipio por trabajo, tratando de dejar atrás todo lo sucedido, pero las secuelas seguían acompañándome. Las pesadillas continuaban, aunque menos frecuentes, y cada vez que regresaba a casa, sentía que algo no estaba bien. Era una sensación que no podía sacudirme, una constante presencia que, aunque invisible, se hacía notar en los momentos de silencio. Una noche, mientras visitaba a mis padres, Chloe y yo nos quedamos hablando hasta tarde. Parecía más tranquila de lo habitual, y por primera vez en mucho tiempo, me sonrió de verdad. Pensé que tal vez, después de todo, las cosas podrían volver a ser normales algún día. Pero entonces, en medio de nuestra conversación, mencionó algo que me dejó helada. A veces la veo, dijo con calma, la mujer de negro. Ya no me habla, pero sigue ahí, mirándome desde lejos. El terror volvió a apoderarse de mí. A pesar de todo lo que habíamos hecho, de todos los esfuerzos por liberarnos de esa pesadilla, parecía que el mal nunca se había ido del todo. Sabía que, aunque Chloe lo mencionaba con indiferencia, aquella figura aún la acechaba, esperando su momento para volver a reclamarla.
No podía permitir que esto continuara. Sabía que necesitábamos más ayuda, algo que fuera definitivo. Esa noche, mientras intentaba dormir, hice una promesa: no descansaría hasta asegurarme de que esa presencia maligna desapareciera por completo de nuestras vidas, sin importar el precio que tuviera que pagar. Los días posteriores a esa conversación con Chloe, no pude quitarme de la cabeza la imagen de la mujer de negro que ella mencionaba. Sabía que algo en nuestra vida aún no estaba del todo resuelto, y la mera idea de que esa figura siguiera rondando a mi hermana me atormentaba. El simple hecho de que Chloe hablara de ella con una tranquilidad casi inquietante me hacía pensar que había más en la historia, algo que no había salido a la luz, y temía que, si no hacíamos algo pronto, esa entidad volvería con más fuerza. Decidí hablar con mi madre al respecto. A pesar de los avances que habíamos logrado con el exorcismo y la aparente paz que había vuelto a nuestra casa, necesitábamos buscar otra solución. Esta vez, no podíamos limitarnos a los métodos tradicionales. Sabía que no bastaba con oraciones o rituales. El mal que había caído sobre Chloe y nuestra familia era profundo, y su raíz seguía viva. «Mamá, creo que debemos hacer algo más», le dije una noche mientras tomábamos té en la cocina. «No podemos seguir ignorando lo que está pasando. Aunque Chloe parece estar mejor, esa cosa sigue aquí». Mi madre, con su rostro cansado y lleno de tristeza, suspiró pesadamente. Sabía que también sentía el peso de todo, pero se había convencido a sí misma de que lo peor ya había pasado. «No sé qué más hacer», respondió en un tono abatido. «Hemos probado con curanderos, exorcismos, ya no sé a quién acudir». Fue en ese momento cuando recordé algo que había leído en mis investigaciones sobre brujería. Había una mujer, una especie de medium muy conocida en una comunidad cercana, alguien que, según decían, podía romper maldiciones y enfrentarse a entidades oscuras. La idea de buscar a otra persona que nos ayudara me llenaba de escepticismo, pero también de esperanza. No podía dejar que el miedo paralizara mi voluntad de luchar por mi hermana. «Hay alguien más», le dije a mi madre. «He escuchado sobre una mujer que podría ayudarnos. No es como nosotros, ella sabe cómo tratar con esto de manera diferente». Mi madre me miró con cierta duda, pero al ver la determinación en mis ojos, supo que no había otra opción. Al día siguiente, emprendimos el viaje hacia el pueblo donde vivía la medium. El trayecto fue silencioso. Mi madre estaba nerviosa, y yo no dejaba de pensar en lo que nos esperaba. Llegamos al lugar, un modesto hogar rodeado de árboles antiguos y envuelto en un aire de misterio. La mujer nos recibió con una sonrisa cálida pero enigmática, como si ya supiera el motivo de nuestra visita antes de que siquiera cruzáramos el umbral de su puerta. Nos hizo pasar a una pequeña sala decorada con símbolos y objetos que no reconocí. Las paredes estaban cubiertas de plantas secas y amuletos, y el ambiente olía a hierbas y humo de incienso. La medium se sentó frente a nosotras y nos miró con una calma desconcertante. «Ustedes vienen por algo que no pueden ver, pero que está siempre presente», dijo, sin que nosotras le hubiéramos contado nada. Mi madre me miró asombrada, pero yo solo asentí, sabiendo que la mujer entendía perfectamente lo que estábamos enfrentando. Le conté todo lo que había sucedido con Chloe, desde los primeros cambios en su comportamiento hasta las apariciones de la mujer de negro y el exorcismo. Ella escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si todo aquello le resultara familiar. Cuando terminé, la medium cerró los ojos y se quedó en silencio por unos minutos. Luego, habló con una voz baja pero firme. «Lo que acecha a tu hermana no se ha ido. Es un mal antiguo, uno que ha sido atraído por su propia voluntad o por la de alguien más cercano a ustedes. Ha echado raíces profundas, y aunque fue debilitado con el exorcismo, sigue esperando el momento adecuado para volver». Mis manos se crisparon en el borde de la silla. A pesar de todas nuestras luchas, esa maldición seguía viva. La medium continuó. «Debemos romper el vínculo que lo mantiene aquí. Y para hacerlo, no bastarán oraciones ni rituales simples.
Hay que llegar al origen y destruir lo que le dio entrada a esta entidad. La medium nos dio instrucciones específicas para preparar un ritual. No sería fácil y necesitaríamos varios elementos difíciles de conseguir. Uno de ellos era una prenda de Chloe que hubiera usado durante los episodios más fuertes de su posesión. Además, nos pidió que trajéramos un objeto de nuestra casa que hubiera pertenecido a algún antepasado, pues según ella, el mal que enfrentábamos podría tener raíces más antiguas, incluso familiares. Regresamos a casa esa misma noche, con una mezcla de esperanza y temor. Sabíamos que estábamos a punto de adentrarnos en algo mucho más profundo de lo que habíamos imaginado, pero ya no podíamos detenernos. Conseguimos los objetos que la medium nos pidió, una vieja chaqueta de Chloe que había usado durante el último año de universidad y un antiguo rosario que había pertenecido a nuestra abuela. El día del ritual llegó. La medium preparó todo con una precisión inquietante, trazando círculos y símbolos en el suelo con una mezcla de sal y ceniza. Colocó las prendas de Chloe y el rosario en el centro del círculo, mientras recitaba palabras en un idioma que no entendíamos. Las velas parpadeaban violentamente, como si el aire en la sala hubiera cambiado de repente. El ambiente se volvió más denso, más pesado. Sentía una presión en el pecho, y mi madre comenzó a temblar. Sabíamos que algo estaba sucediendo, algo que no podíamos ver pero que claramente estaba ahí, observándonos, esperando. De pronto, las luces de las velas se apagaron de golpe. El silencio que siguió fue insoportable, hasta que escuchamos un susurro débil, apenas audible. Era la misma voz que había escuchado aquella noche fuera del cuarto de Chloe. «Nos está mirando», dijo la medium en voz baja, su rostro completamente serio. «El vínculo aún es fuerte, pero está cediendo». Las paredes empezaron a crujir, como si la casa misma estuviera resistiéndose al ritual. Sentí un frío helado recorrerme la espalda y supe, en ese instante, que estábamos en la parte más peligrosa. Pero justo cuando pensé que no podríamos resistirlo, la medium alzó la voz en un grito firme y claro. La presión se rompió de golpe, como si una cuerda invisible se hubiera cortado. El ambiente se calmó, y las velas volvieron a encenderse por sí solas. «El vínculo ha sido roto», anunció la medium. «Pero deben estar atentas. Aunque hemos cerrado la puerta, siempre existirá el riesgo de que intente regresar». Nos miramos en silencio, conscientes de que, aunque habíamos logrado un triunfo, aún no podíamos bajar la guardia. Después del ritual, la atmósfera en casa cambió de manera perceptible. La sensación constante de pesadez y esa opresión que habíamos sentido durante tanto tiempo se desvanecieron, como si el aire hubiera recuperado su pureza. Sin embargo, aún había una inquietud latente en todos nosotros. Aunque la medium había dicho que el vínculo estaba roto, sabíamos que el mal que había invadido nuestras vidas no desaparecería sin dejar cicatrices. Chloe parecía estar mejor. Sus ojos habían recuperado algo de la vida que les faltaba, y aunque aún guardaba cierta distancia emocional, comenzaba a mostrar pequeños signos de recuperación. Mi madre, siempre tan atenta, la vigilaba de cerca, pero ahora con menos preocupación y más esperanza. Era como si todos estuviéramos esperando que lo peor hubiera quedado atrás, aunque ninguno de nosotros lo decía en voz alta. Una semana después del ritual, nos enteramos de que la mujer de negro ya no aparecía. Chloe, quien solía mencionarla casi a diario, dejó de hacerlo por completo. Esto nos llenó de alivio, pero también de una extraña sensación de vacuidad. Habíamos convivido tanto tiempo con esa presencia oscura que su ausencia, aunque bienvenida, también nos dejaba un vacío que aún no sabíamos cómo llenar. A pesar de todo, seguía sintiendo que algo no encajaba del todo. Había una parte de mí que no podía relajarse, que aún sentía que algo más quedaba por resolver. La medium había advertido que, aunque habíamos roto el vínculo, el mal podría intentar regresar si encontraba una nueva puerta por la que entrar. Y en las noches, cuando el silencio era más profundo, no podía evitar pensar en esa advertencia. Fue una noche en particular, unas semanas después del ritual, cuando algo inesperado ocurrió.
Estaba acostada, tratando de dormir, cuando escuché un ruido sordo en el pasillo. Al principio pensé que era mi madre o mi padre levantándose por agua, pero los pasos eran diferentes, más pesados y arrastrados. Me incorporé lentamente en la cama y la misma sensación de frío recorrió mi cuerpo. Algo no estaba bien. Salí de la habitación con cautela y lo que vi me dejó paralizada. Allí, en el pasillo, de pie junto a la puerta del cuarto de Chloe, estaba la figura de la mujer de negro. Su presencia era más oscura y palpable que nunca. Pero había algo diferente esta vez. No era solo una aparición fugaz, sentía que estaba más presente, más real. Mis manos comenzaron a temblar, pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer de negro me miró directamente a los ojos. Su rostro, que hasta ese momento siempre había sido una sombra borrosa, era ahora nítido y aterrador. Parecía mayor, con la piel pálida y ajada, pero lo que más me horrorizó fue su mirada. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida, que transmitían un odio profundo y una maldad que no podía describir con palabras. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Era como si el miedo me hubiera robado la capacidad de hablar. La mujer levantó lentamente una mano y la extendió hacia la puerta de Chloe. Algo dentro de mí reaccionó. No podía dejar que se acercara a mi hermana, no después de todo lo que habíamos pasado. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, y justo cuando estuve a punto de alcanzarla, la figura de la mujer se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Abrí la puerta del cuarto de Chloe de golpe, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ella estaba dormida, tranquila, como si nada hubiera sucedido. Me quedé allí, de pie, observándola, tratando de comprender lo que acababa de ver. ¿Había sido una alucinación? ¿O la mujer de negro había encontrado una manera de regresar? Decidí no decir nada a mi madre ni a Chloe. No quería alarmarlas. Pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente, volví a contactar a la medium. Le conté lo sucedido con la voz entrecortada, aún afectada por el miedo. Te advertí que el mal podría intentar regresar, me dijo con calma. Lo que viste es una manifestación de esa oscuridad que aún acecha, buscando una grieta para volver. Pero si se mantiene alejada de Chloe, todavía estamos a tiempo. La medium me aconsejó que reforzáramos las barreras espirituales en la casa. Me pidió que utilizara ciertos amuletos protectores, que colocara sal bendita en cada rincón y que mantuviéramos una vigilancia constante sobre cualquier señal de su retorno. Durante las semanas siguientes, hice todo lo que la medium me indicó. Cada rincón de la casa estaba sellado con las protecciones que me había dado, y traté de estar siempre atenta a cualquier cosa fuera de lo común. Por un tiempo, todo estuvo en calma. Chloe seguía mejorando, y la relación en la familia parecía estabilizarse. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que el peligro no había desaparecido por completo. El verdadero golpe llegó en un día aparentemente normal. Estaba regresando a casa después del trabajo cuando mi madre me llamó con urgencia. Su voz sonaba desesperada, algo que me hizo acelerar el paso. Cuando llegué, la encontré junto a la puerta del cuarto de Chloe, pálida y temblorosa. «Está pasando de nuevo», me dijo apenas en un susurro. Entré corriendo al cuarto de Chloe, y lo que vi me heló el alma. Mi hermana estaba sentada en la cama, pero no era ella misma. Su mirada estaba perdida, y sus labios se movían rápidamente, como si estuviera murmurando algo en un idioma que no entendía. Había una sensación densa en el aire, como si el cuarto estuviera impregnado de una energía maligna. Intenté acercarme, pero de repente sentí una fuerza invisible empujarme hacia atrás. Chloe, sin apartar la vista del vacío, comenzó a reír, pero no era su risa. Era un sonido frío, escalofriante, que resonaba en el cuarto como un eco maligno. Sabía que el mal había regresado. Esta vez, no se iría fácilmente. La risa de Chloe resonaba en la habitación como un eco aterrador, cada carcajada más oscura que la anterior.
Era una risa que no pertenecía a mi hermana, sino a algo que había regresado para reclamarla. El aire en el cuarto se sentía denso, casi irrespirable, y una sombra invisible parecía llenar cada rincón, como si el mal que habíamos creído desterrado estuviera allí, de nuevo. Intenté acercarme otra vez, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás con tal violencia que caí al suelo. Sentía una presión en el pecho, como si el mismo aire en la habitación intentara aplastarme. Mi madre, aún en la puerta, observaba aterrada, incapaz de moverse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no sabía qué hacer. La situación era mucho más grave que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado antes. «Chloe», grité con desesperación. «Por favor, vuelve». Pero la Chloe que conocíamos no estaba allí. Lo que ocupaba su cuerpo era algo más, algo oscuro y antiguo que ahora se había apoderado completamente de ella. Sus ojos seguían fijos en el vacío, y las palabras que salían de su boca eran ininteligibles, como si estuviera hablando en un lenguaje antiguo, olvidado. Sus manos se movían lentamente, trazando formas en el aire que parecían tener algún significado oculto, un ritual o una invocación que yo no podía comprender. Desesperada, recordé las instrucciones de la medium. Corrí fuera del cuarto, tambaleándome de la impresión, y fui a buscar los amuletos protectores que había guardado en mi habitación. Mientras los sostenía, sentí una ligera vibración en mis manos, como si estos objetos estuvieran reaccionando ante la presencia maligna que había vuelto a infiltrarse en nuestra casa. No tenía tiempo que perder. Regresé al cuarto de Chloe y esparcí sal bendita alrededor de la habitación, creando un círculo protector mientras recitaba las oraciones que la medium me había enseñado. Las palabras se sentían pesadas en mi boca, como si el mismo acto de pronunciarlas drenara mi energía. El ambiente en la habitación empezó a cambiar lentamente. La presión en el aire disminuyó, pero la risa de Chloe, o mejor dicho, de la cosa que la poseía, seguía resonando, más fuerte y más burlesca. «No puedes detenerme», murmuró una voz que no era de mi hermana, sino una mezcla entre su tono y algo mucho más profundo, mucho más siniestro. El pánico se apoderó de mí. No sabía si lo que estaba haciendo era suficiente para contener lo que fuera que había tomado control de Chloe. Sabía que el mal se había arraigado profundamente en nuestra vida, y ahora, por alguna razón, había decidido volver con más fuerza que nunca. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué no habíamos logrado desterrarlo por completo? En ese momento, sentí una presencia a mi lado. Mi madre, con un rosario en la mano, se había unido al círculo protector. Juntas, empezamos a rezar. No había tiempo para dudar. Mientras pronunciábamos las oraciones, la figura de Chloe comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudía violentamente, como si algo dentro de ella estuviera luchando por liberarse. A cada palabra que pronunciábamos, el ambiente en la habitación cambiaba. La sombra que parecía haberse apoderado del cuarto se agitaba y retrocedía, pero se resistía a irse.